¿no? Se tiene que tener también caricaturas, algo básico, una campaña que llegue a otras partes del cerebro, que es la compasión, que también es motivación muy fuerte. Y yo creo que parte de la discusión aquí es que puede haber una base de una solidaridad de salarios, como una base, algo que todo el mundo puede entender y que inclusive hasta puede tener opciones de poder ganar, ¿ok? Yo quiero decir algo que esta lucha, Fight for 15, y qué bueno que estoy con ustedes para poder decirlos, para mí ha sido una de las más fantásticas luchas recién en el movimiento laboral en Estados Unidos, porque está basado en una visión básica de justicia que mucha gente lo pudo entender y que se pudo movilizar. Y una cosa que no han mencionado también, hubo 4 estados que votaron esta última elección, inclusive estados que votaron por Trump, que votaron para subir los salarios mínimos, ¿no? Y entonces vemos de que hay una base muy fuerte de esta visión de que hay que empezar con los de abajo y subir, ¿ok? Y que va. Entonces, cierta idea aquí es, bueno, ¿en qué manera podemos utilizar esto como una base de una discusión, de una campaña? Porque eso necesitamos, compañeros, una campaña de enfocar lo que estamos haciendo. Vamos a sacar estos 9, 10 puntos, ojalá con los sindicatos en ambos lados de la frontera, perfecto. Pero aquí yo creo que hay una opción de hacer solidaridad en campañas de incrementar salarios mínimos en ambos lados de la frontera. Que haya una campaña internacional de estos salarios. Ok, entonces aquí hay algo interesante. Aquí hay, eso es la desgracia de los salarios en México, Estados Unidos y Centroamérica. Y lo más ridículo es esta línea amarilla, ¿ok? Que es que es el salario mínimo mexicano, ¿ok? Y que inclusive Honduras, ya hay que ver qué pasó en Honduras, ¿ok? Yo todavía no lo entiendo, Werner, pero ¿qué ha pasado ahí que subieron los salarios mínimos? Vemos El Salvador también, todavía esto ya es 2013, todavía no refleja el cambio, pero ha habido unos interesantes cambios en Centroamérica más allá que México, ¿ok? Entonces, esto tiene que ser una visión. Ahora, también algo que estábamos hablando con Joe, que es muy importante, hay que ver cuando comparamos salarios a salarios, hay que estar muy claros, porque en cierta medida esta idea de que cualquier multinacional ve eso y dice, pues yo me voy a México, es falso, porque obviamente no van a viajar a México a pagar salarios mínimos. Ellos están comparando otros tipos de cosas. Entonces nosotros nos tenemos que volver inteligentes de la manera como vamos a comparar los salarios mínimos y cómo vamos a armar una campaña que puede tener sentido. Entonces, por ejemplo, les doy esta visión. Esto es, ok, una cosa es salarios en dólares corrientes y otra es, por ejemplo, salarios mínimos en lo que se llama Purchasing Power Parity, que es consumo real, ¿no? Otra cosa que sería interesante que estábamos hablando con Joe, que estamos interesados en hacer, es comparación de salario a productividad y también salario a productividad y nivel escolaridad y otros tipos de cosas. Porque también yo creo que salarialmente en sectores se debe de armar los sindicatos con esta información para hablar acerca de cómo crear más paridades. Lo otro que hay muchos datos que estamos colectando de salarios mínimos. Interesante, aquí en México no hay gran diferencia entre el urbano y rural. Yo pensaba que iba a haber más diferencia, no hay estas grandes diferencias. Realmente hay algo malo pasando aquí en el lado mexicano en salarios mínimos. No entiendo cómo es. Yo creo que, así, de nuevo, políticamente, un momento
que yo creo que hay que medir la importancia que podemos tener como sindicatos hablando del TLC. No, por un lado, nada más que los trabajadores van a salir, yo creo, en estos momentos con unas demandas, al momento que ellos abren las negociaciones, yo creo que políticamente va a ser interesante, ¿no? Y va a ser muy difícil ellos ignorar esta situación. Obviamente no nos van a abrir la puerta y por favor siéntense aquí y lo que ustedes quieran. No, va a tener que ser unas campañas y vamos a tener que ser inteligentes de cómo planteamos esto. Y por eso hasta estos análisis sectoriales de realmente cuáles son las diferencias, yo creo que sería algo que podríamos hacer y sería interesante. Mira, esto es la campaña del 15 que hicimos en Los Ángeles, por ejemplo, que yo creo en Los Ángeles estaría muy interesado. Ida Solís, que está consejera en el condado de Los Ángeles, ahí, la ciudad el condado de Los Ángeles es una gran economía. El presupuesto es de 38 mil millones de dólares del gobierno del condado, es 4 veces la Ciudad de México, por ejemplo. Entonces, importante, ellos hicieron la movida de salario mínimo de 7.25 a 15 dólares, Fue una campaña muy fuerte que se hizo, que la gente en las calles, llenando los lugares, y se armó. Y una cosa que hicimos es unos estudios también de que las zonas de la ciudad de Los Ángeles, de los salarios, ¿no? Y vimos, por ejemplo, dónde están los indocumentados, y ahí están los salarios más bajos, interesantemente. Y lo que hicimos es también entender lo siguiente. Aquí en las diferentes ciudades en Los Ángeles, la concentración de indocumentados, que es muy alto y que era casi igual de donde estaban los salarios bajos. Pero hicimos algo muy interesante. Cuando estás viendo algunos, esto es Pico Rivera, que es una ciudad chiquita en Los Ángeles, cuando tú ves gente, trabajadores viviendo bajo el nivel de pobreza, Esto no estamos hablando de desempleados, así, estamos hablando de gente que trabaja casi a ver, de la gente que estaba viviendo bajo la línea de pobreza, casi el 10% de la gente trabajando estaba viviendo debajo del nivel de pobreza. Entonces, tú subir el salario a 10 horas, a 15 dólares la hora, es un cambio sustancial de subir gente de la pobreza. Los subes más allá de la pobreza, fuertemente. Y esto es otra cosa que hicimos, comparación de incrementar los salarios mínimos a hacer legalizaciones de los migrantes, Y lo que vimos es que económicamente, ¿cuánta gente afectamos en Pico Rivera haciendo una legalización de DACA-DAPA en comparación a subir el salario mínimo? El doble de gente sería afectada, por incrementar los salarios mínimos. Y el impacto económico local de subir el salario mínimo es muy positivo. Es lo que hicimos este estudio para el condado de Los Ángeles. En otros términos, aquí estamos hablando de que hay una propuesta económicamente igual, que tiene un gran sentido humano, moral, que tiene una visión de solidaridad en ambos lados de la frontera, y que también tiene una lógica económica de beneficio. Definitivamente del lado de Estados Unidos y en Los Ángeles, y todo el tema que todo el mundo dice, hay un terrible ajuste que si incrementas los salarios mínimos, vimos que no era verdad en el caso de Los Ángeles. Al contrario, incrementar el salario mínimo en Los Ángeles es un gran auge económico, y tenemos un modelo de poder estudiar esto en muchas otras áreas. Entonces yo nada más preguntando a la mesa, yo creo, a ver sus perspectivas, si tiene sentido políticamente. Yo sé que el Fight for 15 va a seguir en Estados Unidos. A lo mejor sería interesante hacer en una visión y una campaña internacional y a lo mejor no puede ser totalmente nacional,
a nivel local. Yo sé que aquí hay la Comisión Nacional de Salario Mínimo, pero poner presión sobre ellos, por ejemplo, con políticos y movimientos en Estados Unidos empujando esto, podría ser algo interesante, ¿no? Y que aquí también haya solidaridad con las campañas de incrementar. Si quieres ayudar al trabajador inmigrante mexicano en Estados Unidos y no hay manera de hacer reforma migratoria, haz el apoyo al salario mínimo creciente en Estados Unidos. Entonces yo creo que hay una lógica que se puede explicar y que tiene grandes posibilidades de armar algo que tiene sentido, de educar a cómo hacer la solidaridad. Gracias. Gracias, doctor. Vamos a pasar al segmento donde ustedes participan y dan sus valoraciones, comentarios y preguntas para quizás el panel. Vamos a comenzar con la compañera Fabela. Decir de que tenemos 20 minutos para este bloque. Queremos de que lo hagamos, porque nos van a cerrar la puerta, me dijeron, así de que... Sí, para hacer la mayor participación posible. Bueno, eran 8 puntos, va a ser de 10 segundos por punto. Primero hay que recuperar en esta lucha por el salario, el concepto de trabajo decente de la OIT, porque sin buen salario lo otro es vacío, pero también van las condiciones de trabajo, van de la mano. Entonces trabajo digno o trabajo decente, yo creo que hay que recuperarlo en esta lucha conjunta en el tema del trabajo, en el tema del salario. Luego, pensar en integrar también por el tema de la renegociación del Telecán a los compañeros de Canadá, también es importantísimo, el caso del Consejo Laboral Canadiense y la CCN de los quebecuas, los de Quebec, también hay que integrarlos. Y luego considerar el tema de que hay una cláusula democrática en el actual TLC, pero que no sirve para nada porque no tiene dientes la oficina que aplica el acuerdo laboral. Pero también no quedarnos en eso, sino recuperar, por ejemplo, en el caso de México, el único tratado de comercio que tiene una cláusula democrática es el que está firmado con la Unión Europea y que va más allá porque contempla derechos humanos. Y ahorita el tema de derechos humanos en esto de la criminalización de los migrantes y demás cobra importancia. Entonces, aunque es muy ambicioso y parece complicado, no quedarnos nada más en el salario, sino ampliarlo a una cláusula democrática, además del tema laboral y el tema del clima, ¿no? El tema ambiental. Y luego, finalmente, creo que debiéramos decir que aquí en el caso de México se lucha desde los espacios donde participamos, que mencionaba Carlos Galindo hace rato, UNT, Frente Amplio Social y otros, por un programa de recuperación salarial. Entendemos que no es posible de un jalón el rezago que tenemos, pero sí tenemos que batallar con cosas como, por ejemplo, en buena medida el gran pretexto del gobierno mexicano y de los patrones para no aceptar los incrementos conforme el marco constitucional que hacía mención nuestro compañero Telles, es que estaba ligado todo el tema del salario mínimo a multas y otro tipo de situaciones. Ya se logró después de mucho que fueran temas aparte, ahora ya es la famosa unidad de medidas y ajustes la que va a definir el tema de las multas y de otro tipo de aspectos del banco, financieros, etc. Y el tema del salario está marcado. Se dio un incremento de 10% este año inédito, pero anunciaron el gasolinazo y entonces palideció y quedó totalmente rebasado. Entonces, la eterna lucha de salario-inflación. Entonces, sí tiene que ser la lucha, digamos, de manera permanente y luchar contra, lo decía ahorita Raúl Hinojosa, contra, en el caso de México, la desaparición de un organismo que no sirve para nada, que es tripartito, están los patrones, está el gobierno, en lo suyo, y están los no representantes de los trabajadores avalando que sean índices de 4% cada año, cuando que la inflación siempre rebasa, y por eso es la explicación del rezago. Entonces, esa Comisión Nacional de los Salarios Mínimos no nada más es el único espacio tripartito, hay otros más,
un esquema que bien reivindica la OIT, pero que aquí ya no sirve, porque es donde los corporativos, la CTM, la CROC, la CROM, tienen la presencia y definen todo en instituciones como el Seguro Social, el Infonavit, la Comisión de los Salarios Mínimos y otros tantos más. Entonces, eso, las juntas de conciliación arbitraje, aunque ya están en proceso de extinción, pero ahora de premio de consolación del gobierno les va a dar espacios tripartitos en los nuevos organismos para que sigan teniendo el control, porque ya no es interés del gobierno quedar bien con el gobierno norteamericano para que lo incluyera en el TPP. El TPP murió, pero como ya echaron a andar todo, bueno, pues lo van a tener que acabar, la reforma constitucional para la justicia cotidiana, pero ahora les van a dar en la ley secundaria espacios tripartitos a los corporativos para que sigan definiendo las cosas a modo y no viendo por los trabajadores. Gracias. This is a question for Joe, and it might seem a little technical, but it's important here. I mean, according to my understanding, in NAFTA, in the government procurement section, it's actually En prohibited realidad aquí de lo que have tenemos other que types of hablar es antes que criteria nada where you acerca de favor diferentes a tipos firm de one reason or criterios another. en And cuanto that a un includes salario, whether ya it's esto tiene que national, ver so si you ya can sea a favor nivel a nacional situation of para national poder workers, favorecer a los trabajadores a and nivel also it nacional implies y at también least esto that the implica sole criteria can que be este it must be criterio the lowest possible de acuerdo viable a bid. ellos tiene que This ser has el been, menor for a posible. Eso es lo que han country manejado desde for a hace muchos developing años. country, Y en in los países Mexico, en vías that de kind of desarrollo como en government México, procurement involved este in tipo a trade de agreement is a situación que straitjacket, because está it's en el Tratado de traditionally Libre and Comercio es historically a como major tool una for camisa fomenting de national fuerzas en sectors donde that are nosotros also tenemos still not diferentes in sectores as que, developed como or in a sabemos, no position se han to compete desarrollado oftentimes de una manera en que puedan internationally. competir a nivel So I wondered internacional. what that Así is, que yo how estaba you guys pensando got cómo around it, nosotros podemos and resolver este also problema if you y a la vez si considered nosotros looking podemos at tomar those en government consideración procurement el sections ver esta sección de in your adquisiciones por parte del proposal for gobierno renegotiating y NAFTA. también para que se renegocie este bajo el Telecán. Si lo digo en español o... Now I will switch to Spanish. Bueno, compañeros, compañeras, creo que es muy interesante la It's really discusión interesting, this que se ha generado discussion el día de hoy. that's been carried out. Principalmente una experiencia que quizás deberíamos llevar es que cuando hacemos la misma cosa siempre, pues resulta lo mismo. Y esto es quizás algo que debemos pensar en función de una estrategia. Yo creo que la lucha por 15 en los Estados Unidos, y es muy interesante lo que él nos explicó, porque yo no sabía todo el caminar para la lucha por 15, es una lucha fuera de prácticamente del sistema, y es una lucha fuera del propio sindicato. O sea, los comités de lucha por 15 no son sindicatos, los apoyan los sindicatos, pero son trabajadores que están organizados, y yo creo que es muy importante, entre la mayoría de esos trabajadores son trabajadores inmigrantes, trabajadores indocumentados, muchos de ellos. Creo que entonces ahí nos plantea una nueva perspectiva de hacer las cosas diferentes. Hay Raúl Hinojosa decía, hoy es los 90 años de César Chávez, que nació el líder campesino mexicano de California, bueno, nacido en Arizona, pero que organizó en California. Y hay una cuestión muy importante que él nos enseñó, que es cómo funciona el boicot. Y el movimiento de las uvas, de boicotear el Halloween, de boicotear las fresas. Y ahora, en la lucha por los derechos de los inmigrantes, hace apenas unos días se declaró un día sin inmigrantes, que precisamente consiste en boicotear a las empresas.
Tenemos que afinarlo, porque a veces hasta resulta contraproducente. La gente que son los dueños de los negocios más, de las comunidades, que son los que fundamentalmente desarrollaron esa acción, se enfrentaron al problema de que, bueno, pues si la gente no pudo comprar ahí, se fue a Walmart. Entonces tenemos que tejer más fino, en términos de decir, bueno, vamos a parar, no vamos a trabajar, no vamos a estudiar, no vamos a consumir, y mucho menos vamos a consumir en Walmart, y mucho menos vamos a consumir en Home Depot, que son los que han destruido pues, todas las panaderías que existían aquí en la Ciudad de México. Creo que por ahí va la relación de la lucha por las mejoras económicas y las mejoras de la calidad de vida. Yo creo que hay un agotamiento en el proceso de la negociación sindical, a excepción del UNAM, que por lo hemos visto por tantos años luchando y obteniendo los resultados, pero hemos visto lo que pasó con el Subterm, y lo que pasó con los electricistas, y lo que ha pasado con todos los sindicatos aquí en México, que han tenido una fuerza y una posibilidad de negociación, han sido destruidos por el sistema. Entonces yo creo que ese tipo de discusión lo deberíamos generar. Los compañeros han hablado aquí mucho de esto del sindicato transnacional, pero nadie sabe cómo hacerlo. Creo que el único que realmente lo ha hecho es Valdemar Velázquez, que organiza a los trabajadores en cualquier lado de la frontera y saca un sindicato, lo saca tanto en México como en Ohio, donde él trabaja. Pero quizás por ahí puede ir la cuestión, por ahí puede ir la discusión de cómo hacer acciones que mejoren la vida de los trabajadores. Porque creo que hay que reinventarse. Yo creo que el movimiento sindical se tiene que reinventar. La sociedad la tenemos que reinventar, compañeros. Si hacemos lo mismo, en 25 años, que estemos aquí otra vez, para los que puedan estar, vamos a estar hablando de lo mismo. Gracias. ¿Alguien más levantó la mano en este sector de acá? Muy rápidamente, yo lo que considero es que también en México tenemos que verlo como un trabajo político de largo alcance, porque la verdad es que este modelo de desarrollo al cual estamos inmersos precisamente ubicó a México como un país de bajo costo de la mano de obra. Es decir, nos integró al mercado mundial, en este caso al mercado de Estados Unidos y Canadá, como un país maquilador y ensamblador, y eso hizo que los salarios fueran precisamente la ventaja comparativa. Entonces, tenemos que cambiar este modelo de desarrollo para que nos permitan realmente transformar nuestra situación. Tenemos que buscar precisamente que el modelo cambie para darle mayor peso específico a lo que se refiere al mercado interno. Tenemos que dejar de ser un país eminentemente exportador, porque esa es la concepción de este modelo, en donde está todo ubicado precisamente en mandar una mayor cantidad de mercancías hacia el norte, y eso hace que nuestro país abandone precisamente los salarios, abandone una serie de condiciones internas que se refieren precisamente a mayor consumo de los trabajadores y de las familias en general en México. Ese es un aspecto, y yo creo que también no hay que dejar de ver la labor que nosotros tenemos que realizar en los diferentes organismos internacionales como la OIT, que tienen un valor importante en México, al menos porque necesitamos romper con estos atavismos de que México no firma determinados convenios internacionales, precisamente porque están de acuerdo con las políticas empresariales. Me refiero al convenio 87, que es un convenio vital para la contratación y la sindicalización. Creo que son dos ejes que no debemos de abandonar y que hemos estado trabajando en la OIT durante todo este tiempo,
pero debemos de darle un mayor impulso. Creo que son ejes de trabajo conjunto que debemos de lograr, además de lograr precisamente un trabajo de los tres países, digamos, un trabajo trinacional de las tres naciones, de los tres sindicatos más importantes de Estados Unidos y Canadá, para establecer una acción conjunta para buscar un trabajo decente y un salario más remunerador y mucho más capaz de sostener a las familias mexicanas y de Estados Unidos y Canadá. Gracias. Rápidamente. Hemos hablado de las condiciones de los trabajadores, de los derechos y de que cada vez es más difícil las condiciones de la parte de México, de lo que tiene que ver con Estados Unidos. Pero no hemos mencionado a las mujeres, y las mujeres son las más afectadas hablando de derecho, hablando de salario, hablando de condiciones, ¿no? Entonces, nada más era señalar que dentro de todo esto que tenemos en contra, ya sea de un lado o del otro de la frontera, las mujeres son las que salen más afectadas. En la cuestión de poder, hemos hablado del poder en términos de cómo medir qué posibilidades tenemos para ganar con los nuevos ejes y plataformas que estamos construyendo y ahora tratando de construir a nivel binacional. Sin embargo, casi no hemos hablado de las respuestas del poder a este tipo de campañas. Y desde México es particularmente importante. Estaba pensando en eso ahora porque en las últimas fechas en el sector campesino la demanda es sacar a la agricultura del Tratado de Libre Comercio. Esa ha sido la exigencia desde hace mucho tiempo. Y en estos días algunas personas dirigentes campesinos que han sido como voceros de esta demanda están empezando a recibir cierto tipo de amenazas y de hostigamiento. Esto es una posibilidad muy real, casi inevitable aquí en México, que puede ser además tener consecuencias letales, es decir, pues los periodistas que van en contra de esos poderes que son corruptos y que están trabajando en complicidad con todo tipo de criminales, desde collar blanco hasta narcos, ¿no? En todos los niveles responden con fuerza. Creo que sería necesario en ese proceso trinacional tener mecanismos de solidaridad y protección y alertas, estar muy consciente de que estamos tocando los nervios, los centros de poder de una manera que va a generar respuestas y que tenemos que estar preparados para enfrentar estas propuestas y seguir con nuestro trabajo en condiciones de máxima seguridad y solidaridad posible. Aquí, un comentario con el compañero. Bueno, yo creo que una situación muy importante es contagiar a toda la población, tanto de Estados Unidos, Canadá y México, sobre nuestra lucha social para tener salarios equiparables, prestaciones sociales iguales y también condiciones dignas de vida. También es importante que aprovechemos todos los apoyos que los actores políticos nos puedan brindar, como en este caso el PRD, que nos abre las puertas, ¿no? Que retoma otra vez la bandera de la lucha social para ellos. Es mi comentario, gracias. Bueno, voy a empezar nada más tratando de responder algunas de las preguntas que escuché, ¿no? Uno, hablando de temas del medio ambiente, creo que por lo menos en Estados Unidos, debido a que el movimiento sindical
está en crisis y se ha encogido un poco. Sí estamos buscando crear alianzas con grupos que trabajan temas de medio ambiente, que trabajan temas de justicia social, aparte de los temas económicos, que trabajan ¿no? De temas de derechos de la población indígena de Norteamérica. Estas alianzas creo que son críticas para poder mover los temas, ¿no? Tanto temas de medio ambiente como los temas laborales, porque como todos sabemos el medio ambiente es importantísimo para los trabajadores, especialmente algunos de los trabajadores que trabajan en industrias, por decirlo así, sucias, ¿no? Que contaminan, que le hacen daño al medio ambiente y a la salud de los trabajadores y de las comunidades. Estos temas son importantes, ¿no? Hablando un poco del tema de los contratos federales que mencionó la compañera, debido a que nosotros logramos que el presidente Obama firmara esta orden ejecutiva de $10 con 10 centavos la hora, cuando habíamos pedido que se tomara acción ejecutiva durante su primer periodo presidencial, la respuesta de la Casa Blanca, como dijo Joseph, fue que era ilegal hacerlo, ¿no? Pero cuando empezó a salir la gente en las calles, lo que nos habían dicho, nos lo dijo esto muy directamente el equipo legal de la Casa Blanca, que era ilegal alzar salarios por orden ejecutiva para los trabajadores bajo contrato federal. Fue lo que nos dijeron, pero de repente lo que era ilegal, cuando eran conversaciones detrás de las puertas cerradas, se volvió legal cuando había una demanda pública con gente en la calle pidiendo que hubiera un cambio, ¿no? El otro cambio que logramos aquí fue también cambiar un poco la filosofía legal del gobierno federal durante el segundo periodo de Obama, en donde empezaron a usar una filosofía llamada filosofía de economía y eficiencia. Si nosotros alzamos los salarios, y esta es la filosofía, si alzamos los salarios de los trabajadores bajo contrato federal, eso quiere decir que no van a estar utilizando los servicios públicos al mismo nivel porque están ganando un poco más. Entonces, para la economía y la eficiencia del gobierno federal esto es importante. Entonces, eso fue uno de los cambios que logramos a través de la campaña Good Jobs Nation de contratos federales, ¿no? Otra cosa que ganamos en esos términos fue la prevención de robo de salario bajo contrato federal y crear que compañías que tengan violaciones de salario, violaciones de salud o de seguridad para sus trabajadores, que tampoco ya puedan competir para conseguir los contratos federales, porque es esta otra vez la filosofía de economía y eficiencia para el gobierno federal. Creo que una cosa, es para aclarar, ¿no? No es de facto que el gobierno federal solo haga es de facto que el gobierno federal hace contratos con las compañías que ponen la propuesta más baja, ¿no? Lowest bidder gets the contract. Pero el lowest bidder es la compañía que por lo general tiene posibilidades más grandes de robar salarios, de violar los derechos de sus trabajadores, etc. Y por último, de los comentarios que escuché, creo que hay una propuesta de ley en el Congreso americano puesta por Keith Ellison que quiere convertir los derechos laborales a la par de los derechos humanos en Estados Unidos, ¿no? Usando el título 9 de la convención. No soy una persona legislativa, entonces no lo puedo explicar bien, pero quieren darle el mismo estatus a los derechos laborales que tienen los derechos humanos en Estados Unidos. Y eso tal vez sería algo positivo para el movimiento sindical en Estados Unidos, y si es algo que se puede introducir dentro de una renegociación del Tratado de Libre Comercio, sería algo interesante, ¿no? Decir de que nos vamos acercando a la clausura de este evento. Entiendo de que la compañera presidenta del PRD la secretaria general viene en camino, pero vamos a dar algunas reacciones y opiniones pues últimas en lo que la compañera secretaria general viene. Compañero Telles y luego... No, perdón, eras tú, ¿eh? El compañero cierre con todo el honor del caso.
Yo quisiera referirme brevemente a lo que ya se comentó en algún momento del poder que tiene el salario. O sea, por una parte, efectivamente, el salario te puede sacar de la pobreza, de una pobreza además que aquí puede ser extrema. Pero ya está comprobado en otro sentido que el salario es la mejor forma de distribución de la riqueza. Aquellos países que tienen salarios adecuados, cuya clase media es fuerte, son países que generalmente tienen un desarrollo